Cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a la práctica de elaboración de biodiesel que hace parte de Procesos Industriales 3. Mi nombre es Astrid Nausa y soy la docente que va a estar acompañándolos a lo largo de toda la práctica. Antes de iniciar, vamos a presentar entonces cuáles son los materiales y reactivos que utilizaremos para el desarrollo de esta práctica. Vas a ver que es realmente sencillo. Primero, vamos a necesitar de un aceite vegetal. Este aceite que tenemos acá en nuestra práctica de laboratorio es un aceite vegetal nuevo, es un aceite vegetal que no ha sufrido ningún cambio y que puede ser utilizado incluso con fines comestibles. Adicionalmente al aceite vegetal vamos a utilizar un solvente muy popular y muy conocido en la industria, que es el metanol. Es importante que siempre trabajemos para este tipo de prácticas con alcoholes de cadena corta. Como ya sabrás de tu química orgánica, el metanol es el alcohol de cadena más corta que podemos tener, por eso es preferible que lo utilicemos siempre. Y finalmente, a modo de catalizador, utilizaremos el hidróxido de potasio, que es el que encontramos aquí a nuestra mano derecha. Con este reactivo vamos a analizar al final de la práctica el efecto que va a tener en la elaboración de biodiesel. Una vez tenemos claro cuáles son las materias primas que utilizaremos, es momento de hablar de los montajes que vamos a necesitar para poder realizar la práctica. Vas a observar que la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando en este montaje, se llama un montaje de reflujo, que probablemente habrás observado en las prácticas de saponificación. Lo que tenemos entonces son dos secciones en el sistema. En la parte inferior vas a encontrar un matraz, en este caso tenemos un matraz de 3 bocas, y este matraz va a estar en contacto con una superficie caliente, que es la plancha que tenemos en la parte inferior. Debes tener mucho cuidado al momento de ya haber iniciado la práctica, porque esta superficie va a estar muy caliente y podemos correr riesgos de quemarnos. En la parte inferior entonces vamos a tener la parte caliente del sistema. Aquí es donde vamos a depositar los 3 reactivos que mencionamos anteriormente y vamos a permitir que las altas temperaturas generen las reacciones que son necesarias para la producción del biodiesel. Cuando empezamos a calentar estas materias primas líquidas, recordarás de tus clases de equilibrio que lo que se van a formar son vapores. Los vapores van a tender a subir y entonces llegaremos a la segunda parte del montaje. Lo que tenemos en la parte superior es entonces un condensador típico. Como ya sabrás, los condensadores se encargan de hacer el cambio de fase entre el vapor que está aquí contenido y lo vamos a convertir en líquido. Para que esto pueda ocurrir, el condensador siempre va a tener entonces una entrada de agua fría y una salida. Aquí vamos a permitir entonces el intercambio de calor entre esa agua refrigerante y los vapores que están presentes. Cuando ese intercambio de calor ocurra, los vapores se van a condensar y por gravedad van a regresar al balón que está en la parte inferior. Es por esto que este montaje se llama un montaje de reflujo, porque la reacción que va a estar ocurriendo aquí, que va a estar ocurriendo en caliente, los materiales van a subir y van a volver a bajar. De esta manera vamos a garantizar altos tiempos de residencia que nos van a permitir que la reacción ocurra de forma completa. En este montaje vamos a poder demorarnos alrededor de 1 hora esperando a que el proceso termine de reaccionar. Una vez hayamos terminado, entonces vas a ver que vamos a pasar los reactivos, el producto de esa reacción, a nuestro segundo montaje, que es el que observas en la esquina. En este montaje vamos a realizar simplemente la decantación. Este es un embudo de decantación que probablemente habrás visto alguna vez en el laboratorio y básicamente lo que nos sirve es para separar por densidades diferentes fases. En el momento en el que ya estemos en ese punto, recordaremos algunos conceptos importantes de físico-química que habrás visto al comienzo de este semestre. Entonces, con estos 2 montajes vamos a trabajar el día de hoy para poder hacer la elaboración del biodiesel. Pero antes de iniciar con el procedimiento, es importante que recordemos algunos conceptos que probablemente ya has visto en tu clase acerca de los combustibles fósiles y de esas medidas alternativas que estamos implementando con el fin de mitigar el efecto de los combustibles fósiles en, digamos, el siglo XXI. Entonces, ya habrás visto que la mayoría de los procesos industriales y en general todo el movimiento que nosotros hacemos por medios de transporte está basado en el uso de combustibles fósiles.
Todavía seguimos dependiendo de las reservas de petróleo y si bien nosotros en Colombia contamos con una buena reserva tanto de petróleo como algunas de gas, es cierto que no podemos seguir dependiendo de ellos. Y es cierto que el cambio en el precio del petróleo y el cambio en el precio del dólar que hemos visto en los últimos años ha impactado nuestra economía de una forma bastante negativa porque Colombia sigue siendo un país exportador de materias primas. Es por esto que desde hace unos 20 años, en general la comunidad científica en Colombia y en particular los ingenieros, nos hemos dedicado a buscar alternativas viables que sean más factibles económicamente y que mitiguen ese impacto causado por los combustibles de origen petroquímico. Y aquí unos de los más importantes han sido los biocombustibles. Probablemente ya has visto que tenemos dos biocombustibles básicos en nuestra canasta energética. El primero es el bioetanol, que nosotros producimos a partir del jugo de caña de azúcar. Si bien Brasil es el principal productor en el mundo, Colombia lo hace muy bien, por lo menos en Latinoamérica. De esta forma producimos el bioetanol. Así que cada vez que tú vayas a tanquear tu moto o tu carro, te estarán vendiendo un porcentaje en esa mezcla que viene del bioetanol. Ese bioetanol lo obtenemos por destilación, por ejemplo, en las grandes destilerías del Valle del Cauca y es un renglón muy importante de la economía nacional. Pero también, si tú tienes una camioneta muy grande o si tienes un camión en tu familia, vas a observar que los motores son un poco diferentes, ¿no? El ciclo termodinámico es distinto y por eso necesitamos un combustible diferente. Ahí entonces necesitamos el diésel y precisamente para suplir esa demanda del diésel petroquímico es que nació la idea de crear nuestro propio biodiesel. En Colombia tenemos una producción de biodiesel, hay diferentes plantas que están repartidas a lo largo del país y como materia prima utilizamos el aceite de palma preferentemente. Como lo vimos al comienzo, lo que necesitamos es un aceite vegetal, ¿verdad? Entonces nosotros en Colombia utilizamos aceite de palma, los palmicultores tienen grandes extensiones en nuestro país, pero hay muchas investigaciones que se están desarrollando en tu universidad y en otras universidades del país que buscan utilizar otro tipo de aceites que no atenten contra la seguridad alimentaria. Aquí es importante que recalquemos el aceite de jatropha que ya se puede cultivar en Colombia y que tiene unos excelentes rendimientos y mejor aún, ¿por qué no utilizar aceites quemados? Como el aceite usado de cocina, que ya ha sido utilizado en esta universidad para producir biodiesel. Entonces, una vez dicho esto, es importante que observes en la diapositiva que aparece en este momento en el video el ciclo cerrado en la producción del biodiesel. El objetivo de los biocombustibles, tanto del bioetanol como del biodiesel, es que podamos seguir moviéndonos, que podamos seguir alimentando los motores de nuestros carros o de nuestros camiones, pero que mitiguemos el impacto que esto genera en el ambiente. Es decir, que cada vez que nosotros tomamos una materia vegetal como la caña o como la palma y utilizamos sus productos para producir biocombustibles, estamos obviamente impulsando el desarrollo en el campo de nuestro país, pero mejor que eso, en el momento en el que quemamos esos biocombustibles en los motores, vamos a estar generando algunos gases. Ya habrás visto que en las combustiones se generan dióxido de carbono o incluso monóxido de carbono, entre otros. Y el objetivo es que esos gases que se generan puedan regresar y puedan cerrar el ciclo al ser absorbidos por las plantas que utilizamos como materia prima. Si bien aquí hay un debate muy grande, lo cierto es que los biocombustibles llegaron para quedarse y que en nuestro país hemos invertido una gran cantidad de dinero y de esfuerzo en hacer este tipo de investigaciones. Por lo tanto, es importante que desde la universidad aprendamos a hacer este tipo de reacciones. Entonces, ya entendiendo qué es el biodiesel, vamos a profundizar un poco más en la materia prima. Recuerda que habíamos hablado que necesitábamos un aceite vegetal. En la diapositiva que estás viendo ahora vas a observar la composición química, digamos estándar o bastante generalizada de lo que sería un aceite vegetal. Vas a observar entonces que el aceite vegetal está compuesto por una molécula bastante grande que se llama un triglicérido. Estos triglicéridos son compuestos orgánicos que tenemos los animales dentro de nuestro cuerpo y los vegetales, por supuesto, también. Es la manera en la que nosotros reservamos la energía. Entonces, la reacción que vamos a llevar a cabo el día de hoy, que es una reacción de transesterificación, va a partir del aprovechamiento de esos triglicéridos que están presentes en los aceites vegetales y que nos van a permitir desarrollar una gran cantidad de productos tanto en los alimentos como en otros aspectos de tu quehacer como ingeniero. Así que, sin más preámbulo, para poder dar inicio a la práctica, vamos a invitar al profesor Giovanni Pérez, que va a estar con nosotros asesorándonos a lo largo de todo el proceso.
Hola chicos, ya volvimos entonces y ya invitamos a nuestro profesor Giovanni que va a asesorarnos a lo largo de toda la práctica. Lo primero que vamos a hacer entonces es iniciar con la materia prima principal. Recuerda que es un aceite vegetal. Para la práctica vamos a emplear 100 mililitros del aceite. Recuerda que en este caso es un aceite vegetal comestible, pero que podemos utilizar diferentes fuentes. Lo importante es que tengan los triglicéridos de los que ya hemos mencionado. Entonces puedes observar muy bien las propiedades físicas de este aceite. Vas a reconocer que es un poco viscoso, por supuesto, que la densidad es un poco menor a la del agua y sobre todo quiero que te fijes muy bien en el color. Entonces va a ser un aceite que está nuevo, que no hemos utilizado previamente y que por tanto va a tener un color bastante claro y además que va a ser muy traslúcido. Primero que vamos a hacer entonces es depositar este aceite en el matraz de 3 bocas del que ya habíamos hablado. La gran ventaja de que sea un matraz con varias bocas es que nos va a permitir adicionar los reactivos sin necesidad de hacer el desmonte del condensador. No quiere decir que no podamos hacerlo con un matraz de una sola boca, sino que debes tener mucha más precaución en ese caso porque recuerda que los condensadores son de mucho cuidado al momento de trabajar en el laboratorio. Una vez vamos haciendo eso, entonces es necesario iniciar con el calentamiento previo de este aceite. ¿Por qué es necesario esto? Precisamente como el aceite es tan viscoso, necesitamos empezar a calentarlo un poco para disminuir esa viscosidad y facilitar los procesos de reacción que van a ocurrir posteriormente. Adicionalmente observarás que hay un agitador magnético, ¿verdad? El agitador magnético funciona porque está parado encima de una plancha magnética. Lo que estamos haciendo entonces es garantizar que haya una homogeneidad dentro de esa muestra. Te preguntarás por qué si por ahora solo tenemos el aceite. Lo importante es que al momento de iniciar el calentamiento garanticemos una temperatura homogénea alrededor de toda la muestra. ¿Listo? Mientras el aceite se va precalentando, entonces vamos a ir haciendo la siguiente parte, que es la preparación de las materias primas adicionales. Recordarás que habíamos mencionado un alcohol de cadena corta, que en este caso es el metanol, y además habíamos mencionado también un catalizador, que era el hidróxido de potasio. Vamos a medir entonces 20 mililitros del metanol, 20 mililitros de este alcohol de cadena corta. Debes tener mucha precaución al momento de manejar este alcohol. Te preguntarás por qué, pues si no es muy diferente al etanol que consumimos en una cerveza o en un aguardiente. El metanol es altamente tóxico. Así que siempre que lo manejes debes utilizar los guantes, porque si cae sobre nuestra piel podemos llegar a absorberlo. Si has escuchado hablar de licor adulterado, bueno, el licor adulterado contiene metanol y es muy peligroso para la salud. Por lo tanto, siempre debes manejarlo con extremada precaución. Una vez tenemos entonces los 20 mililitros, vamos a ir a pesar el hidróxido de potasio. Necesitamos 1 gramo de este catalizador, ya previamente nosotros lo teníamos pesado. Y lo que vamos a hacer entonces es disolver este hidróxido de potasio en el metanol. Te preguntarás por qué hacemos esto y por qué no disolvemos el hidróxido de potasio en agua como normalmente trabajamos en el laboratorio. Pues resulta que como vamos a trabajar con aceites, si llegamos a adicionar agua a nuestro matraz vamos a generar incompatibilidad de fases. Como ya lo viste en físico-química al comienzo del semestre, la incompatibilidad de fases no va a permitir una reacción química completa, entonces definitivamente no lograríamos el biodiesel. Por lo tanto, es necesario que este hidróxido de potasio siempre lo vayas a disolver en el metanol. Esta combinación entre metanol e hidróxido de potasio es lo que conocemos como un metóxido y de nuevo es extremadamente tóxico, por lo tanto debes tener mucha precaución. Esta disolución no es difícil, pero sí va a tomar mucho tiempo. Por eso nosotros previamente teníamos nuestros 20 mililitros de metanol con el gramo de hidróxido de potasio ya preparados. Entonces este metóxido ya estaba listo y como observas debe tener siempre una cubierta en la parte superior para evitar que se evapore. El metanol es extremadamente volátil, así que de nuevo debes tener todas las precauciones al momento de trabajar con él. Entonces, una vez hayamos verificado que nuestro aceite ya está precalentado y que ya podemos continuar con nuestro procedimiento, entonces lo que haríamos sería adicionar el metóxido al matraz.
Vamos a comprobar entonces la temperatura y de nuevo es una gran ventaja que tengamos un matraz con varias bocas. Podemos utilizar un termómetro como esto, es un termómetro de mercurio como el que tú has utilizado en casa o acá en el laboratorio, o también podemos utilizar termocuplas. En el laboratorio contamos con varias de ellas y sería interesante que trabajaras con ellas para reconocer sus funcionalidades, son termocuplas digitales. Una vez está listo, entonces llegó el momento de adicionar el resto de los reactivos. Recuerda que es el metóxido, el metanol con el hidróxido de potasio. Debes adicionarlo de forma lenta, pero debes garantizar que absolutamente todo lo que esté en ese vaso de precipitados pase hasta el matraz, porque vamos a analizar al final que de la cantidad de metanol presente y de la cantidad del hidróxido de potasio presente, pues va a depender un poco del avance de la reacción. ¿Listo? Entonces, mientras este proceso ocurre, vamos a hablar un poco acerca de la reacción de transesterificación. Debes tomar nota de esta reacción. Existen varios métodos para obtener biodiesel. Ahora estamos estudiando algunos un poco más nuevos, como la pirólisis, pero básicamente la transesterificación es la que nos ha permitido estos 20 años que llevamos en Colombia produciendo el biodiesel. Entonces, esta reacción de transesterificación va a necesitar, como lo ves en la diapositiva, de tu triglicérido, que es el que va a venir desde el aceite vegetal, va a necesitar del metanol, que ya sabemos que es el alcohol de cadena más corta, y vamos a necesitar de un catalizador, que es el hidróxido de potasio. Entonces, esta reacción va a tomar alrededor de 1 hora, así que nos vemos en 1 hora para ver cómo ha avanzado el proceso de la reacción. Hola chicos, ya estamos de vuelta. Como les prometimos, entonces después de 1 hora de reacción en nuestro montaje de reflujo, ya hemos producido biodiesel y estamos listos para obtenerlo desde ahí. Lo que observas entonces en el montaje es que hubo un cambio de color en el aceite, ¿verdad? Entonces pasamos de ese amarillo muy tenue que teníamos en el aceite y ahora tenemos un color un poco más encendido. Lo que estás observando ahí es una mezcla bastante compleja entre varias cosas, entre ellas el biodiesel que vamos a obtener. Entonces, una vez pasado esta hora de reacción, llegó el momento de detener la reacción. Vamos a detener entonces el calentamiento y la agitación. Cuando ya podemos hacer esto, tenemos igual que tener mucha precaución porque recuerda que la muestra estaba bastante caliente, alrededor de unos 60-65 grados y puedes llegar a quemarte. Entonces, después de estar en esa hora ahí en la reacción, lo que vamos a hacer es cambiar ese montaje para pasar al embudo de decantación del que hablamos al principio de la práctica. En el embudo de decantación, de nuevo, lo que hacemos es separar esta mezcla tan compleja que teníamos gracias a la diferencia de densidades de los constituyentes de la mezcla. Este proceso de separación es bastante lento, como ya lo viste en tus clases al comienzo del semestre. Este equilibrio de fases entre fases líquidas suele ser bastante lento. Entonces, para poder hacer esta separación, nosotros hicimos previamente el biodiesel hace 24 horas. Este proceso de separación es muy lento, por eso lo teníamos ya avanzado. ¿Listo? Entonces vamos a analizar un poco lo que estamos viendo acá. Observas que hay dos fases completamente separadas. Recuerda que el concepto de fase es fundamental para entender lo que ocurre en esta asignatura. Si bien ambas están en estado líquido, como observamos algunas propiedades físico-químicas bien diferenciadas entre ellas, vamos a hablar de dos fases diferentes. En la parte superior vas a observar una fase que se ve bastante turbia, ¿verdad? De un color amarillo. En la diapositiva que ves en este momento, estás observando de nuevo los productos de la transesterificación y quiero que hagamos suficiente énfasis en la glicerina, que es esta fase que estamos observando en la parte superior, que es la fase más amarilla o más turbia. En la parte inferior entonces vamos a observar una fase que se ve un poco más translúcida pero de un color más oscuro. Y este entonces va a ser el biodiesel. Lo que tenemos en la parte inferior es el producto de interés de nuestra práctica de laboratorio. En este momento entonces observamos que el biodiesel va a tener un color bastante interesante, ¿verdad? Es como un color ámbar que habrás reconocido en algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo. Sin embargo, recuerda que este biodiesel que produjimos hoy venía a partir de un aceite vegetal puro, un aceite de cocina que no había sido utilizado antes. Dependiendo de la materia prima que nosotros utilicemos, entonces observas en la diapositiva diferentes colores que podemos llegar a obtener, ¿verdad? Esto nos abre espacio de nuevo para continuar investigando e utilizar materias primas que no comprometan la seguridad alimentaria
de nuestra región. Entonces, una vez tenemos separadas las dos fases, llegó el momento de obtener nuestro producto final. Con mucho cuidado vamos a empezar a abrir la válvula de la parte inferior del embudo de decantación para permitir que vaya cayendo gota a gota el biodiesel que se ha producido. Cuando estés haciendo este paso debes tener muchísima precaución. Como viste, lo primero que hay que hacer es destaparlo para permitir que la gravedad y permitir que la presión del gas que tenemos encima nuestro, la presión atmosférica, nos ayude a que vaya bajando el líquido. Este proceso debe ser así de lento y con este cuidado, porque si abres mucho la válvula, lo que vamos a generar es que se mezclen las dos fases y entonces pues no estaríamos definitivamente obteniendo el producto final de biodiesel. Entonces repetimos, la parte de abajo es el biodiesel, el producto de interés, la parte de arriba es la glicerina. Recuerda que la glicerina tiene una gran cantidad de aplicaciones, particularmente en la industria cosmética. La mayoría de productos que utilizamos como cremas o ungüentos incluyen glicerina dentro de sus formulaciones. Colombia en este momento produce tanta glicerina que ya no sabemos qué hacer con ella. Así que de nuevo es un punto de investigación muy importante para que pienses en integrarte en alguno de los semilleros de investigación de la universidad y empecemos a buscar soluciones para trabajar a partir de este tipo de materias primas. Una vez ha terminado de bajar entonces la fase del biodiesel, tenemos que cerrar la llave para evitar que vuelvan a mezclarse y obtendremos entonces lo que sería nuestro producto final. Este es el biodiesel que se obtuvo de 100 mililitros del aceite de cocina que utilizamos. En la última diapositiva entonces del análisis vas a observar cuáles son los elementos importantes que debes tener en cuenta al momento de realizar tu análisis de resultados. Lo primero es, por supuesto, entender la naturaleza química de la reacción de transesterificación, saber qué pasa entre los triglicéridos que venían en el aceite vegetal y el metanol que utilizamos. Y por supuesto entender la importancia de la inclusión del catalizador empleado, que fue el hidróxido de potasio. Recuerda que este es un catalizador homogéneo, por lo tanto no vamos a poder después recuperarlo y eso es un costo importante en el proceso. Aquí debes tener en cuenta varias cosas. Primero, en tu análisis no olvides incluir la importancia de utilizar metanol en vez de cualquier otro alcohol. Y esto se debe a que el metanol es de cadena corta, como ya lo hemos dicho. Si no utilizáramos el metanol, sino que utilizáramos alcoholes de cadena más larga, tendríamos problemas de impedimento estérico que dificultaría la reacción. Y en segundo lugar, debes analizar también la importancia de la inclusión del catalizador de hidróxido de potasio en vez de otros catalizadores básicos, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Aquí recuerda un poco el tema de saponificación que vimos hace algunas clases y recuerda la importancia siempre de utilizar el catalizador correcto en el momento correcto. Esperamos que esta práctica haya sido de tu agrado, que hayas aprendido mucho con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.